La propuesta de la alcaldía Coyoacán de instalar parquímetros en el centro de la demarcación ha provocado el rechazo de vecinos de la zona, que aseguran que el problema de estacionamiento en las calles no es un tema de todas las colonias. Colonos que integran el colectivo No Parquímetros en Coyoacán dicen que la medida va a solucionar un problema que no existe. Se sabe que el centro histórico de Coyoacán es el segundo más visitado de toda la ciudad y por eso se crea una congestión en las calles más cercanas al centro histórico. Pero el resto de las colonias que estamos, rodeando el centro de Coyoacán no tenemos problemas de estacionamiento. El alcalde Manuel Negrete contempla realizar una consulta en la cual los vecinos de Coyoacán definirán si aceptan o rechazan la idea de su gobierno, que forma parte de la estrategia para el ordenamiento vial. Ya tuvo un acercamiento con el Instituto Electoral de la Ciudad de México a efecto de valorar la posibilidad de que se realice una consulta con los vecinos que radican en las colonias donde eventualmente se instalarían estos parquímetros, en aras de que no se trate desde luego de ningún tipo de imposición. Los vecinos se dividen en opiniones, aunque concuerdan que uno de los verdaderos problemas en la zona no es el espacio para estacionarse, sino los llamados franeleros. Y que estén los parquímetros es lo mejor. Yo siento, sí. Porque los bienes, si no te estacionas y es tanto, nos ha tocado en algunos en que tienen ya esta tarifa. Al momento, la propuesta de instalar parquímetros en la zona solamente se encuentra en etapa de valoración. En tanto, el colectivo No Parquímetros en Coyoacán seguirá su lucha en contra de la instalación de los dispositivos, como lo hicieron hace 5 años con éxito. Andrés Brito, 21 Noticias.